Buen día. Como parte de este ciclo de formación, vamos a presentar el taller de profundización en lenguaje, que tiene como tema los niveles de lectura y recuperación explícita e implícita. Bienvenidos. Dentro de los objetivos que nos convocan, tenemos el objetivo general, comprender los procesos implicados en la comprensión lectora para proponer acciones de aula que promuevan aprendizajes desde los niveles de comprensión literal, inferencial y crítico. Como objetivos específicos, tenemos reconocer los aspectos teóricos y didácticos de los niveles de lectura, proponer acciones didácticas para procesos de comprensión lectora e identificar en el material de lenguaje entre textos los desafíos que permitan el desarrollo de procesos para la recuperación de información explícita e implícita de un texto. Bueno, nos hacemos una pregunta. ¿Qué es leer? Vamos a pensar todos en una posible respuesta a esta pregunta. Vamos entonces ahora a ver qué nos dicen los lineamientos curriculares de lengua castellana sobre qué es leer. Ellos lo describen como: leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector. En palabras de Casani, podríamos decir que leer es comprender. Pero entonces, ¿qué será eso de la comprensión? Los lineamientos nos siguen diciendo que la comprensión es un proceso interactivo en el cual el lector ha de construir una representación organizada y coherente del contenido del texto, relacionando la información del pasaje con los esquemas relativos al conocimiento previo de los niños, bien sean los esquemas relativos al conocimiento específico del contenido del texto o bien aquellos otros esquemas acerca de la organización general de los textos. Miremos esta imagen donde tenemos tres partes: lector, texto y contexto. Esta comprensión se da en la medida en que el lector, el texto y contexto conversen entre sí. ¿Qué implicaciones trae la lectura como un proceso interactivo? El uso de los conocimientos previos del lector, expectativas generadas en el texto, semánticas en sentido global del texto o de las estructuras textuales dominantes. Hablamos de una estructura textual dominante porque sabemos que no existen textos puros, es decir, no hay un texto narrativo puro, no hay un texto descriptivo puro. La descripción puede ir en un texto narrativo, aunque la estructura textual dominante sea el texto narrativo. Los objetivos del lector varían a partir del contexto y de esos conocimientos previos. Aquí entonces tenemos que se juega mucho la competencia enciclopédica del lector. Los lectores deben dominar las habilidades de descodificación para reconocer las expectativas del texto y generar estrategias que permitan comprenderlo. Miren que aquí Solé hace hincapié en que deben dominar las habilidades de descodificación. Es decir, para ella la lectura no es decodificar, porque no es cuando el niño junta las letras, las convierte en sílabas y luego palabras que está leyendo. El niño lee cuando comprende. Entonces hay que hacer esa diferencia. La lectura en los estándares básicos de competencia en lenguaje. Nos dice: dentro de las distintas manifestaciones de la actividad lingüística, sea de naturaleza verbal o no verbal, se dan dos procesos: la producción y la comprensión. La producción hace referencia al proceso por medio del cual el individuo genera significado, ya sea con el fin de expresar su mundo interior, de transmitir información o interactuar con los otros. Entre tanto, la comprensión tiene que ver con la búsqueda y reconstrucción del significado y sentido que implica cualquier manifestación lingüística. Dicho de otras palabras, la producción textual tiene que ver con algo del niño de adentro hacia afuera.
Es lo que el niño está comunicando, ¿cierto? Nace de su ser al exterior. Pero la comprensión tiene que ver con esa reconstrucción simbólica de significado y de sentido que él hace del exterior, de ese texto y de ese contexto hacia el interior. De ahí que estos estándares se orientan hacia el desarrollo y el dominio de las capacidades expresivas y comprensivas de los estudiantes, que les permitan desde la acción lingüística sólida y argumentada interactuar activamente con la sociedad y participar en la transformación del mundo. Categorías para el análisis de la comprensión lectora desde los lineamientos curriculares de lengua castellana. Entonces, ¿qué nos dicen los lineamientos sobre estas categorías? Tenemos que hay 3 categorías, según los lineamientos. Habría la categoría del nivel literal, del nivel inferencial y del nivel crítico. Vamos a centrarnos en este momento en el nivel literal. Literal viene de letra. Y desde la perspectiva asumida significa la acción de retener la letra. Es el nivel que se constituye en primera llave para entrar en el texto. Este nivel es la base. Partimos de este nivel para poder empezar a subir en los niveles. La comprensión, digámoslo así, se complejiza mientras pasamos de un nivel a otro. Sin este nivel base, es muy difícil que se dé la comprensión en el nivel inferencial. Y sin nivel inferencial es muy difícil que se dé la comprensión en el nivel crítico. Entonces, ¿qué preguntas podríamos hacer para poder trabajar este nivel? Por ejemplo, el qué, ¿cierto? El qué, el quiénes, el dónde, el cuál, el cuándo, el cómo, el con quién. Miremoslo. Entonces, dentro de este nivel hay algo que se llama la literalidad transcriptiva. Esa literalidad transcriptiva consiste en reconocer las palabras y las frases con sus correspondientes significados de diccionario y las asociaciones automáticas con su uso convencional. Es decir, el niño, el estudiante, el lector necesita reconocer cuál es el significado de las palabras que está leyendo. La literalidad desde la paráfrasis es cuando el lector parafrasea o resume lo que lee. Hace uso de generalizaciones, selecciona, omite o integra una información fundamental. En ella es posible reconstruir el sentido del texto y es qué nos comunica. Entonces tenemos literalidad transcriptiva, que el lector entienda el significado de las palabras que está leyendo. Y una literalidad de la paráfrasis es cuando el lector es capaz de decir qué es lo que está diciendo el texto, qué nos está comunicando ese texto que leyó. Bueno, entonces vamos a tener unas acciones para avanzar en la información literal. Vamos a hacerlas desde diferentes tipos de texto. En este caso vamos a empezar por el texto narrativo. Aquí hay unas preguntas a nivel general que pueden orientar este proceso. Es qué dice el texto, desde lo que dice el texto, cuál es el propósito del texto, cómo localizar información, cómo resumo la información. Entonces, vamos a enfocarnos ahora en el texto narrativo. ¿Qué acciones puedo hacer yo en un texto narrativo para avanzar en esa información literal? Entonces, cuando yo identifico oraciones y párrafos, bueno, ¿cuántos párrafos tiene esta lectura? Vamos a mirar en este párrafo cuáles son las oraciones, ¿cierto? Ahí estoy haciendo acciones para trabajar ese nivel literal. Cuando yo me apropio del sentido del texto a partir de la información, cuando localizo acciones y quiénes las realizan, cuando miro las descripciones de lugares, cuando miro los elementos de cohesión, esas oraciones, ¿cierto? Cuando identifico los títulos, las secciones que trae, y ya, eso a nivel de la forma. Y ahora, como a nivel del fondo, cuando yo soy capaz de hacer una síntesis de la historia,
un resumen de las acciones principales. Cuando yo selecciono esas acciones principales, cuando yo establezco ese orden de las acciones e identifico un inicio, un nudo y un desenlace, estoy haciendo acciones para avanzar en ese texto narrativo, para recuperar información en el nivel literal. ¿Qué acciones tenemos entonces para avanzar en los textos descriptivos y en los textos explicativos? Por ejemplo, en los textos descriptivos, cuando yo tengo un sentido del texto a partir de la información presentada. Yo defino el objeto, el fenómeno, el animal que estoy describiendo, qué cualidades presenta. Yo puedo identificar propiedades o similitudes o diferencias, ¿cierto? ¿Qué jerarquía de la información presenta? Si se fue dando en secuencialidad, en pasos, en descripción de partes, que si estoy haciendo una descripción del lugar, de un objeto, de un ser vivo, de un fenómeno. Cuando yo identifico los títulos, los subtítulos, secciones, ilustraciones, cuando reconozco elementos de cohesión entre las oraciones. Miren que hay cosas que se hacen en todos los textos, ¿cierto? Por ejemplo, esta identificación de títulos y subtítulos y así como los elementos de cohesión se vienen desarrollando como acciones importantes para avanzar en esa recuperación de la información de manera literal. Cuando yo hago síntesis de la información, establezco esas jerarquías, digo qué es, cómo se hace, qué sucedió, qué va a suceder. Organizo la información en líneas de tiempo, en esquemas, en mapas. Diseño fichas para recuperar la información. Verifico aspectos tratados como qué es, cómo sucedió, cómo se reconoce. Cuando miro resultados de ese proceso descrito, cuando puedo establecer consecuencias de eso que yo estoy leyendo. Miremos entonces en los textos informativos qué acciones podríamos hacer para avanzar en esa recuperación. Vuelve y juega la identificación de oraciones, párrafos y elementos de cohesión. Reconocimiento de la información. El qué pasó, qué pasará, qué está pasando, qué, quiénes lo hicieron, cuándo lo hicieron, dónde lo hicieron. Reconocimiento de esas reacciones o testimonios, identificación de las versiones, identificación de la distribución de la información, uso de elementos paratextuales. ¿Qué son los elementos paratextuales? Son, por ejemplo, el tipo de fuente que se está usando, el tipo de letra, si está en mayúsculas, si en cabeza, cómo es ese título. Bueno, hacer una síntesis del suceso, ¿cierto? A partir de preguntas, por ejemplo, ¿qué sucedió? Esquemas que pueden sintetizar la información que yo estoy leyendo, el uso de fichas, el hacer resúmenes, hacer reconocimiento de esta imagen que dice el pie de foto, ¿cierto? Si esa imagen sí representa lo que se está diciendo. Identificación de interrogantes, ¿cierto? Si deja vacío, si no. Esto es como más en la parte del fondo. Y la otra es como el reconocimiento o acciones que se pueden hacer para recuperar como la forma. Vamos entonces ahora a mirar este nivel inferencial dentro de las categorías para el análisis de la comprensión. Entonces, el nivel inferencial. El lector realiza inferencias cuando logra establecer relaciones y asociaciones entre los significados, lo cual conduce a formas dinámicas del pensamiento, como es la construcción de relaciones de implicación, de causación, de temporalización, de espacialización, de inclusión, de exclusión, de agrupación, etc. Hay muchos tipos de inferencia que nosotros podríamos hacer, que son inherentes a la funcionalidad del pensamiento y constitutivos de todo el texto. Entonces tenemos aquí unas preguntas que nos podrían orientar a nivel general en esta categoría del nivel inferencial. ¿Qué significa? ¿Por qué pasó? ¿Cómo podría? ¿Qué pasaría? ¿Por qué pasaría? ¿Cierto? En palabras de Cassani, que ya después más adelantica las vamos a ver, nos dice que se trata de leer entre líneas. Se trata de leer lo que no está ahí, pero sí está. De alguna manera hay que develar.
Bueno, vamos a ver algunos tipos de inferencia y vamos a ver cómo podríamos develar eso, ¿cierto? Ese entre líneas. Aquí vamos a hacer un ejercicio muy simple, muy básico, desde la comprensión lectora a través del de quién se trata. Entonces dice, adivina a través de las claves que te da el siguiente texto a quién hace referencia las posibles opciones. Entonces miremos el texto. Aunque intentó escapar corriendo después de robar el banco, la policía consiguió encontrarla y detenerle. Entonces miremos que hay unas opciones. Está el bombero, el panadero, el ladrón, el papá, el presentador, el enfermero. Entonces, aquí la respuesta correcta sería el ladrón. Miren que dentro del texto no dice explícitamente que fue el ladrón, pero hay palabras pistas, ¿cierto? Intentó escapar, robar, banco, policía. Todo eso hace que se piense que estamos hablando de un ladrón. Entonces aquí es cuando se entra en juego el lector, el texto y el contexto, ¿cierto? Por ejemplo, si el lector no sabe qué significa la palabra robar, qué es un policía o qué es un ladrón, le va a quedar muy difícil hallar la respuesta. Entonces, aquí juega mucho el saber que tiene el lector. Otro ejemplo, vamos a mirar desde el de qué se trata. Entonces, como tenía el pelo mojado, tuve que utilizarlo porque si no me podía resfriar cuando saliera a la calle. ¿De qué hablaremos? ¿De un frigorífico? Aquí hay que ver qué significa esta palabra, ¿cierto? Que el lector sí sepa qué significa en nuestros términos una nevera o un congelador para muchos, una cama, un tenedor, un secador, una puerta, un premio, ¿cierto? Aquí la palabra es secador. ¿Y con cuál la estoy asociando? Con pelo mojado, ¿cierto? Entonces miren que hay palabras claves que me ayudan a develar eso que no está explícito. Inferencias semánticas. Aquí. Entonces, se trata de explicar lo que significan las expresiones. Pero miren que aquí estas expresiones no están dadas en un sentido literal. Ginés iba a la boda hecho un pincel. ¿Cómo así? Si nosotros miramos ese nivel literal, no podríamos hallar el significado. Entonces, se trata de velar eso que no está explícito. Entonces, Ginés iba bien arreglado, Ginés iba contento, Ginés iba muy rápido. En este caso, pues, iba bien arreglado. Lo mismo pasó con la expresión, María arregló su coche en un santiamén. ¿Qué será un santiamén? Entonces, que arregló el coche, que arregló el coche tarde o que arregló el coche muy rápido. Entonces, vemos aquí cómo el contexto me ayuda a la comprensión, ¿cierto? Estas expresiones. Por ejemplo, cuando trabajamos con los refranes en casa, ¿qué significa eso? Bueno, ¿qué significa de mejor pájaro en mano que ciento volando? O en boca cerrada no entran moscas. ¿Estamos hablando de un sentido literal de la expresión? No, estamos hablando de otro sentido y que se construye a través de algo social. Bueno, veamos qué acciones podemos hacer para avanzar en esa información inferencial. Tenemos entonces dentro de los textos narrativos algunas acciones como identificación de los personajes a partir de sus cualidades, es decir, si son protagonistas o antagonistas. Asignación o clasificación de los textos a partir de la experiencia. ¿De cuál experiencia? De la experiencia de ellos como lectores. Entonces, si son fábulas, parábolas, crónicas. Relación de los elementos estructurales y la tipología textual, ¿cierto? Justamente que apunta a qué tipo de texto es. Anticipar resoluciones.
relacionar los relatos leídos con similares estructuras o anticipar su resolución, reconocimiento de diálogos en el texto. Tenemos que identificar quién es el que está diciendo, quién es el que está hablando, cuál es la intención de él como personaje al decir lo que está diciendo. Relación entre los paratextos y el contenido de la narración, infiriendo su intención, uso o información adicional a la narrada. Entonces, elementos paratextuales, por ejemplo, de los textos narrativos, pueden ser las imágenes que acompañan al texto. Hay estudios que demuestran que, por ejemplo, los libros álbum facilitan, o es el texto que más potencia el nivel inferencial en los lectores. Cuando, obviamente, hacemos todo un seguimiento, tenemos la intención pedagógica de mirar la imagen y hacer la conexión entre esa imagen y ese texto. Porque las imágenes no solamente es una compañía para el texto, sino que la imagen también aporta elementos por ella misma. Reconocer, por ejemplo, los elementos cercanos a su cotidianidad o comunidad y de las diferencias en el tratamiento de las narraciones. Bueno, acciones en la información inferencial desde los textos descriptivos o explicativos y los textos informativos. Entonces, a partir de la estructura y distribución del texto, yo identifico la intención de cada una de sus partes. Entonces, miren que aquí la intención comunicativa de los textos. Cuando ahondamos en cuál es la intención de este texto, estamos haciendo un ejercicio para recuperar o para avanzar en la información inferencial. Cuando infiero posibles cambios en el texto, como el título, gráficas, información que no aparece. Establezco los posibles usos del texto de acuerdo con el objetivo que tiene. Anticipo los pasos a seguir. A partir de la información proporcionada, infiere posibles hechos que no están dichos o pasos no relacionados o características no descritas. Infiere las secuencias lógicas que tendría una acción, un fenómeno, una explicación. Es cuando yo ya me adelanto a lo que va a pasar, ¿cierto? Bueno, dentro de los textos informativos, ¿qué acciones podríamos hacer? A partir de la información presentada, yo sintetizo el suceso descrito. Se infieren posibles relaciones, reacciones de posibles lectores ante la información. Se anticipa el contenido desde el reconocimiento de elementos paratextuales como fotografías, tamaños de fuentes, colores, entre otros elementos. Miren que la diferencia, por ejemplo, de reconocimiento de elementos paratextuales aquí va un pasito más, ¿cierto? Yo veo una fotografía que me acompaña a una noticia, un texto informativo, y yo puedo decir, es que esa foto está tratando de llamar mi atención, es de corte amarillista o de corte informativa solamente. Yo puedo mirar el título, de acuerdo a cómo esté posicionado el título, el color, el tamaño que le den, ¿no? Es que este título es amarillista o no lo es. ¿Y qué es amarillismo? Por ejemplo, en los textos informativos. Ahí vuelve y juega la competencia enciclopédica del lector. Entonces, se establece secuencialidad en los sucesos o se infieren puntos de vista en la información presentada, infiriendo las posibles fuentes de esos sucesos. Vamos entonces ahora a la última categoría de la comprensión y llegamos entonces al nivel crítico intertextual. Este es el último nivel, es el top, ¿cierto?, de la comprensión. Hay un momento en la lectura en donde todo lector se posiciona críticamente, entendiendo por ello la emisión de juicios respecto a lo leído. El sujeto lector activa sus saberes para conjeturar y evaluar aquello que dice el texto e indagar por el modo como lo dice. Tales movimientos del pensamiento conducen a identificar intenciones ideológicas de los textos y de los autores y en consecuencia a actualizar las representaciones ideológicas de quien lee. Es decir, esto va mucho más allá de dar una opinión frente al texto.
Claro, pues que arrancamos dando una opinión y es la primera postura que uno asume dentro del nivel crítico intertextual. Entonces, cuando yo pregunto, ¿qué opinas? ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo te parece? ¿Qué pasaría? ¿Qué crees que es? ¿Cómo crees? ¿Cierto? Cuando yo pregunto esa opinión, estoy iniciando el proceso en el nivel crítico intertextual. Pero ahí no se queda. Vamos. Ahora, ¿qué acciones para avanzar en la lectura crítica y valorativa? Bueno, entonces, tomar posición frente a las acciones de los personajes y en relación con el contexto del lector. Una opinión sobre el posible uso de la información. Consideraciones sobre el cumplimiento de la intención comunicativa a partir del contenido. Es decir, yo ya reconocí en un nivel inferencial cuál era la intención comunicativa del texto. Entonces yo ahora digo, el texto sí cumplió con esa intención comunicativa, lo hizo bien, lo hizo mal. Aquí viene todo el proceso de argumentación y de razonamiento. Cuando establezco relaciones entre el autor del texto y su contenido a partir de otros textos o fuentes de información. En este nivel le dicen también crítico intertextual, porque es una conversación entre este texto y otros textos. Entonces vuelve y juega la competencia enciclopédica, lo que el lector sepa y lo que el lector reconozca de su contexto, juega para la comprensión. Comparación de textos con información similar o uso de recursos similares para establecer el más adecuado a mi objetivo como lector. Relaciono textos de diferentes intenciones comunicativos, formatos o estructuras para con el mismo tema de información. Y expresa un punto de vista crítico sobre los sucesos presentados, sobre las narraciones, propuestas, descripciones y procesos incluidos los textos leídos. Entonces, como reflexión, Cassani aquí nos habla de los 3 tipos de texto. Entonces, dice, así distinguiríamos 3 planos. Las líneas, entre líneas y detrás de las líneas. Comprender las líneas de un texto se refiere a comprender el significado literal, la suma del significado semántico de todas sus palabras. Con entre líneas a todo lo que se deduce de las palabras, aunque no se haya dicho explícitamente. Las inferencias, las presuposiciones, la ironía, los dobles sentidos, etc. Y lo que hay detrás de las líneas es la ideología, el punto de vista, la intención y la argumentación que apunta al autor. Por supuesto, las fronteras entre estos 3 tipos de comprensión son difusas. No siempre es fácil distinguir los 3 planos y tampoco importa. La metáfora de hablar de lo que hay detrás del discurso es útil para mostrar que existe contenido escondido, que a veces es el más importante. Daniel Cassani, de su libro Entre líneas. Bueno, miremos ahora algunas estrategias cognitivas para facilitar esta comprensión textual, porque es que la comprensión se enseña, no es algo que venga con el lector, es algo que se debe aprender. Entonces, vamos a mirar algunas estrategias. Empezamos con la técnica del recuento. Esta técnica del recuento es una estrategia que facilita la reconstrucción del significado del texto. Después de leído el texto, se invita a los niños a hablar sobre lo que comprendieron, lo cual permite que expresen los resultados de su interacción con el texto. Esa conversación es de manera muy libre, ¿cierto? A medida en que los niños verbalizan, el profesor promueve la discusión sobre lo comprendido. Esta es de las estrategias más eficaces para lograr niveles superiores de comprensión sobre la realidad, sea esta textual, física o social.
La función del profesor es orientar adecuadamente la discusión, promoviéndola entre los participantes y no evitándola, pues en el caso de la comprensión lectora, el fomento de la interacción y la confrontación de los diferentes puntos de vista conduce al niño a descentrarse progresivamente de su propio punto de vista para tomar en cuenta el de otros y acercarse cada vez más a la objetividad en la comprensión de lo leído. Es decir, yo puedo entender una cosa, pero el otro entendió otra. Y yo me doy cuenta en esa confrontación si los demás entendieron algo muy diferente a lo que entendí yo. Y lo que dicen los demás es todo muy parecido, pero a la vez es muy diferente de lo que yo pensaba. ¿Cierto? Entonces, en esa confrontación es que el lector se está dando cuenta, ay, entonces yo no entendí, ¿cierto? Y facilita los procesos metacognitivos a partir de su relación con la lectura. Pero si no hay esta confrontación, esto social, esto donde yo converso sobre el texto, el lector de pronto no tendrá la posibilidad de darse cuenta que él está perdido en la lectura. Tenemos otra estrategia, la relectura. La discusión sobre lo comprendido en la lectura posee sus límites. Se llega a un punto en el cual cada participante de la discusión se aferra a su punto de vista sin ceder. Cuando esto sucede, la única salida es la relectura, o sea, volver a leer el texto y verificar aquellos aspectos que no son claros. Esta es una de las estrategias más potentes para mejorar la comprensión de la lectura y con ella se logra reconstruir el significado de un texto. Es claro, además, que un texto de estudio debe leerse varias veces para de esta manera dar cuenta sobre su contenido de forma cada vez más rigurosa. ¿Cómo ayudar al niño entonces a comprender mejor lo que ha comprendido originalmente? La respuesta es muy simple. Discutiendo y recorriendo el texto para aclarar dudas y superar los conflictos. Solo la relectura permite superar la lectura sensorial y realizar una lectura más conceptual. Luego de la primera relectura se repite el ciclo de discusión y relectura, tantas veces como sea necesario o para comprender el texto. Miren aquí una palabra clave, discutiendo. Entonces, la relectura no es mandar al lector a leer una y otra vez solo. No, es que no entendí, vuélvalo y léalo. No, se trata de hacer la discusión. Entonces vamos a retomar el ejemplo anterior. Tenemos un lector que cuando se confronta con los otros se da cuenta que él no está entendiendo, pero él aquí no quiere ceder su punto de vista. No, es que ustedes son los equivocados, eso no es así. Entonces, ¿cómo hacemos que este lector caiga en cuenta sobre el asunto? Vamos a releer y vamos a argumentar y vamos a ir al texto una y otra vez. O sea, el texto es el que me da la clave para la comprensión. No es que todo es válido, todo lo que yo diga sobre el texto es válido porque es que hay tantas interpretaciones como lectores hay. No, el texto me da a mí la unidad, me da a mí la base para yo poder hablar. Vamos a esta técnica que se llama el parafraseo. Bueno, otra estrategia para mejorar la comprensión es el parafraseo. Es decir, que los niños escriban con sus propias palabras lo que comprendieron de un texto. El uso de un lenguaje propio permite observar este nivel de apropiación del significado del texto leído. Cuanto más profundamente se procesa un texto, en términos de construcción de un modelo mental del mismo, mejor se comprenderá. Un modo de reconocer el nivel de profundidad del procesamiento es la capacidad del lector de evocar a través de una paráfrasis y no a través de una reproducción que intenta ser literal. Entonces, mientras el lector va organizando sus ideas y estas ideas den cuenta del texto a nivel general
y no esté tan pegado a las palabras del texto, podemos hablar de que ese lector ha hecho un proceso de comprensión, digamos, mucho más profundo. Aunque esta técnica del parafraseo, recordemos, se da mucho cuando yo ya empiezo a trabajar los niveles literales, ¿cierto? Ese ¿qué me dice el texto? Pero dilo con tus palabras. Bueno, actividades para realizar antes y durante la lectura. Quizás esta es la estrategia mucho más usada y conocida por todos. Entonces, desde el mismo título del texto y sus imágenes se puede invitar a los niños a escribir o hablar sobre el posible contenido. Entonces, antes de empezar la lectura, yo empiezo a dar unas palabras, unas preguntas que de pronto puedan inducir a que el lector haga hipótesis sobre lo que se va a trabajar. Por ejemplo, si se lee un cuento sobre leones, se establece un diálogo. ¿Qué saben ustedes sobre estos animales? ¿Dónde viven? ¿Qué comen? O leen el título y dicen, ay, ¿de qué creen que va a tratar este cuento? ¿Cierto? Otra actividad es leer pequeños comentarios sobre el texto. Por ejemplo, reseñas, qué dicen, ¿cierto? Cuando yo puedo presentar videos alusivos al tema. O sea que la lectura viene con una estrategia antes de que el lector se enfrente a ella, ¿cierto? En las actividades durante la lectura es recomendable suspender esta para invitar al niño a predecir de forma verbal o por escrito el final del texto. No se trata de solicitarle a los niños que den cuenta de lo comprendido. Es decir, no es para la lectura para decir, bueno, ya hasta ahora, ¿qué va pasando en la historia? No, es para anticipar lo que sigue, para que ellos se imaginen, para volverlos a atrapar. De pronto si están muy dispersos, entonces uno los vuelve a atrapar, ¿cierto? Haciéndoles preguntas para que ellos, no sobre el pasado, sino sobre el futuro. Estrategias pedagógicas para después de la lectura. El propósito central de estas estrategias es habilitar a los niños para que den cuenta de lo que dice el texto y reconstruyan las redes conceptuales que habitan en él. Ahí sí vamos a recopilar todo lo dicho. En esta parte centraremos el análisis en aquellas estrategias que a nuestro modo de ver son más versátiles y eficaces para desarrollar la comprensión. Veamos entonces un ejemplo donde aplicamos parte de lo visto hasta ahora. Entonces tenemos unas preguntas del antes de la lectura. Si tu familia fuera de animales, ¿qué animales serían? ¿Podrías dibujarlos? ¿Por qué escogiste ese animal para tu papá, mamá, hermano, tía? Vamos entonces a hacer la lectura del cuento Choco encuentra una mamá de Keiko Katz. Choco era un pájaro muy pequeño que vivía a solas. Tenía muchas ganas de conseguir mamá, pero ¿quién podría hacerlo? Un día decidió ir a buscar una. Primero se encontró con la señora Jirafa. Señora Jirafa, dijo, usted es amarilla como yo. ¿Es usted mi mamá? Lo siento, suspiró la señora Jirafa, pero yo no tengo alas como tú. Choco se encontró después con la señora Pingüino. ¡Señora Pingüino!, exclamó, usted tiene alas como yo. ¿Será que usted es mi mamá? Lo siento, suspiró la señora Pingüino, pero mis mejillas no son grandes y redondas como las tuyas. Choco se encuentra después con la señora Morsa. Señora Morsa, exclamó, sus mejillas son grandes y redondas como las mías. ¿Es usted mi mamá? Mira, gruñó la señora Morsa, mis pies no tienen rayas como los tuyos, así que no me molestes. Choco
Buscó por todas partes, pero no pudo encontrar una madre que se le pareciera. Cuando Choco vio a la señora Oso recogiendo manzanas, supo que ella no podía ser su madre. No había ningún parecido entre él y la señora Oso. Choco se sintió tan triste que empezó a llorar. Mamá, mamá, necesito una mamá. La señora Oso se acercó, corriendo para averiguar qué le estaba pasando. Después de haber escuchado la historia de Choco, suspiró. ¿En qué reconocerías a tu madre? Ay, estoy seguro de que ella me abrazaría, dijo Choco entre sollozos. ¿Así? Preguntó la señora Oso y lo abrazó con mucha fuerza. Sí, y estoy seguro de que también me besaría, dijo Choco. ¿Así? Preguntó la señora Oso y alzándolo le dio un beso muy largo. Sí, y estoy seguro de que me cantaría una canción y de que me alegraría el día. ¿Así? Preguntó la señora Oso, y entonces cantaron y bailaron. Después de descansar un rato, la señora Oso le dijo a Choco, Choco, tal vez yo podría ser tu madre. ¿Tú? Preguntó Choco. Pero si tú no eres amarilla, además no tienes alas ni mejillas grandes y redondas, tus pies tampoco son como los míos. ¡Qué barbaridad!, dijo la señora Oso. Me imagino lo graciosa que me vería. A Choco también le pareció que se vería muy graciosa. Bueno, dijo la señora Oso, mis hijos me están esperando en casa. Te invito a comer un pedazo de pastel de manzana. ¿Quieres venir? La idea de comer pastel de manzana le pareció excelente a Choco. Tan pronto como llegaron los hijos de la señora Oso, salieron a recibirlos. Choco, te presento a Hipo, a Coco y a Chanchi. Yo soy su madre. El olor agradable a pastel de manzanas y el dulce sonido de las risas llenaron la casa de la señora Oso. Después de aquella pequeña fiesta, la señora Oso abrazó a todos sus hijos con un fuerte y caluroso abrazo de osos, y Choco se sintió muy feliz de que su madre fuera tal y como era. Bueno, pensemos en estas preguntas. ¿Qué le dijo Choco a la jirafa? ¿Quiénes son los hijos de la señora Oso? Vamos a pensar qué tipo de preguntas son, en qué nivel podríamos ubicar estas preguntas, en el nivel literal, nivel inferencial o nivel crítico. ¿Por qué crees que la señora Oso le dice a Choco que quiere ser su madre? ¿Qué crees que pensó Choco cuando habló con la señora Pingüino? ¿Recuerda lo que ella le respondió? ¿Tú qué hubieras hecho para conseguirle una mamá a Choco? ¿Qué opina del final de la historia? Vamos ahora a mirar qué actividades de comprensión podríamos hacer desde el libro de lenguaje de entretextos que trabajamos en el programa Todos Aprender. Bueno, en este caso vamos a hacer un ejercicio con el libro de entretextos de tercero del semestre A. Vamos a trabajar entonces o vamos a mirar los desafíos 16 a los 18. Entonces miramos que aquí está el desafío 16 y nos proponen varios retos. Está primero leer con el profesor el siguiente texto. Inicia la lectura. Identificamos la acción que solicita al estudiante en el desafío número 2. En el reto número 2. Nos dice, colorea las afirmaciones que sean verdaderas según el texto. Entonces, este tipo de reto será inferencial o literal. ¿Y qué finalidad tendría este reto? Vamos a ver entonces ahora
El reto 3. La acción de identificar y subrayar ideas principales. ¿Qué le permite al estudiante? Miren que aquí se les propone varias. Leer en silencio, subraya en cada párrafo con lápiz de color las ideas más importantes, busca en el diccionario palabras que no entiendan, escribe su definición en el cuaderno del lenguaje y agrega un sinónimo. Entonces, ¿eso qué le permitirá al estudiante? ¿Cómo podríamos fortalecer este reto para ayudar a la construcción de sentido por parte del estudiante? Los libros de entretextos trabajan mucho los 3 niveles de lectura. El nivel inferencial, el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. Hay tipos de preguntas para cada uno y hay maneras de organizar la información de acuerdo al tipo. Además, que también es un texto que permite la diversidad de textos. En él encontramos textos de corte informativo, textos de corte narrativo, descriptivo, bueno. Y también no solamente se queda en actividades de comprensión, sino que también propone actividades de producción textual, que la producción textual también puede orientar o puede llevar a la comprensión. Miremos en este caso esta infografía. Este es el desafío 17 y vamos a ver, pensemos cada uno en qué acciones de tipo inferencial, literal o crítico yo podría hacer con esta infografía. ¿Cómo ayudan a construir el sentido del texto? ¿Qué observaciones o apoyos podría ofrecer el docente? Entonces, miren. Yo todo el tiempo he hablado de la competencia enciclopédica. La competencia enciclopédica es ese saber que tenemos todos, algunos más, algunos menos, sobre diversas cosas que nos ayudan a poder entender un poco más los textos. Por ejemplo, aquí dice Veloz Mercurio y a Mercurio le ponen estas alitas, ¿cierto? Estas alitas. Entonces, si esto nosotros nos vamos a la mitología griega, estas alitas se las ponían al dios Mercurio, ¿cierto? Si nos vamos a ver, Marte también es un dios de la mitología. Saturno también es un dios de la mitología. Neptuno también, ¿cierto? Júpiter también. Mitología griega y mitología romana, ¿cierto? Que están muy relacionados entre ellas y que a su vez, por ejemplo, también le dan el nombre a los días de la semana. Entonces, martes viene de Marte, sábado, Saturno, ¿cierto? Jueves por Júpiter. Y entonces aquí podemos hacer asociaciones que el docente puede servir de apoyo con esa competencia enciclopédica frente al estudiante y de pronto motivarlo para que haga otras lecturas que complementen esto que nosotros estamos viendo, ¿cierto? Podemos mirar los colores, que el Marte rojo, ¿por qué será rojo? Neptuno, ¿cierto? El azul o frío o los anillos o miremos tierra azul, ¿cierto? Donde los colores también nos están dando una información sobre los componentes de ese planeta, ¿no? Más el texto que acompaña a cada uno. Entonces, una infografía me da a mí muchas posibilidades. Una infografía no necesariamente se tiene que leer de izquierda a derecha. Yo puedo empezar aquí, ¿cierto? Y puedo empezar a hacer del centro hacia afuera o puedo arrancar por acá, ¿cierto? No hay una sola manera de leerla. Este es un texto multimodal donde hay varias formas que se articulan
y esos textos posibilitan mucho la comprensión, ¿cierto? Entonces, cuando hay un texto y hay imagen, esas imágenes complementan, aunque las imágenes también tienen información por sí mismas, que complementan, apoyan, ahondan, profundizan o dan otra información sobre lo que se está haciendo. Bueno, hemos llegado al final del taller. Espero que lo hayan disfrutado y que hayamos aprendido mucho. Muchísimas gracias.